La industria paralizada, una economía estancada y las pymes, las que son las mayores generadoras del empleo en la República Argentina, ¿cómo están las pymes? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué proyección tienen? ¿Tuvieron que despedir este último tiempo? Vamos a estar charlando en estos momentos con un consultor, con Jonathan Loidi, justamente, quien hizo una investigación sobre esta cuestión y además forma parte de una pyme. Gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. ¿Cuáles son las perspectivas? Pensando en el futuro, para salir un poco de este contexto, de lo que vos pudiste relevar. Y pensar en el futuro, en la situación actual, realmente es muy complejo. Año electoral, siempre por lo general es difícil saber qué va a pasar, sobre todo cuando hay competencia, digamos, porque cuando uno ya sabe quién va a ganar, de alguna manera puede proyectar. En este caso, esa incertidumbre lo que hace es poner al empresario pyme en una situación aún más incómoda de la que está, digamos, ¿no? Así que nosotros lo que estamos relevando es que el empresario está en una situación de desconcierto, temor y un poco esa situación ya de ahogo, de decir hasta cuándo puedo estirar esta situación. Porque la presión fiscal no baja, o sea, los que deberían ser tus aliados en momentos difíciles, que son tus socios, y yo siempre traigo eso a la mesa, es decir, no nos olvidemos que el Estado es un socio para las empresas. No, y además el gobierno ya sabe, y esto lo dicen todas las encuestas, la mayoría de los argentinos en octubre van a ir a votar con un componente económico muy importante, ¿no? Van a estar fijándose en la economía y muchísimo. Tenemos placas, sí. Has hecho un trabajo, ahora vamos a ir analizando tus preguntas a los empresarios. Luciana. Empezamos a repasar, presten atención, mucha atención, porque esto revela el derrumbe de la industria. Durante 2018 ganó o perdió dinero en su negocio, es una de las preguntas de la consultora. El 69% manifestó haber perdido dinero en 2018. El 70%, 7 de cada 10 miembros que forman parte de una pyme o que manejan una pyme, reconoció haber perdido dinero en el 2018. Este es uno de los puntos claves para entender lo que pasa en la República Argentina. Es un porcentaje muy, pero muy elevado. A la gente le fue mal. A la gente le fue mal y ahí hay que agregar otro factor más. Ahí estamos hablando del factor, para entender, en términos de negocios, el factor económico, digamos. Entraron 10, salieron 11, perdí plata. Pero hay otro factor que es terrible también, que es qué pasó con todo el capital que vos tenés invertido en la empresa. O sea, vos para hacer funcionar la empresa tenés capital invertido. Ese capital vale X cantidad de dinero. En una industria es muchísimo. Si a la vez a ese indicador económico, ¿se entendió, no? Entrada menos salida, perdimos plata en lo operativo, le agregamos el costo de oportunidad de tener la fábrica o hacerla dinero y ir a un mercado financiero que está pagando tasas de interés y ha pagado a lo largo del año de un 30 a un 45%, ahora está en un 42, 43, el problema es mayor. ¿Se entiende? Porque es el costo de oportunidad que el empresario siente, decir, encima que pierdo plata, encima que no hay perspectivas, estoy perdiendo más plata todavía porque todo eso que tengo parado no lo estoy haciendo generar. Otro número impactante, seguimos repasando a partir de la obtención de los resultados de la encuesta. Este es impactante porque se habló mucho de las inversiones externas, internas, inversiones que nunca llegaron, inversiones que tampoco van a llegar. ¿Tiene pensado realizar inversiones durante 2019 en su empresa, o sea, sobre este año que está transcurriendo? El 80% aseguró que no tiene pensado realizar ningún tipo de inversión este año. Un poco se explica por lo que decías de año electoral y otro poco importante también por las dificultades que está atravesando. Sí, convengamos que este estudio fue hecho a principio de año y el empresario piensa como tiene que pensar, con los números arriba de la mesa. Y el empresario dice, tengo $100.000 ahorrados. Crédito no hay, por otro lado. O sea, que parte de la inversión tiene que ver. Lo primero que un empresario analiza es, ¿me presta plata a alguien? Sí, el 70% anual. No hay manera de que pueda tomar ese... Y no hay ningún negocio que genere más del 70%. Por otro lado dice, bueno, invierto la mía. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Volvemos a lo mismo. 45, 40%. El empresario dice, en este contexto es inviable pensar en invertir absolutamente nada. La realidad, Fernando, contradice a lo que está pasando, porque Mauricio Macri dijo, por ejemplo, el 1 de marzo en el Congreso, que la Argentina se insertó en el mundo, con el G20 volvimos a renovar la confianza.
pero la confianza no se traduce en las inversiones. Primero, no hay inversiones en Argentina porque tenés una utilización de la capacidad instalada que está rondando el 56%. Si vos tenés la mitad de las máquinas funcionando, no tenés ninguna necesidad de comprar una máquina nueva. Y aparte, si tenés dinero, ¿a dónde vas? No, pero además vas a la especulación. Pero digo, si tenés la mitad de tu fábrica produciendo y tenés la mitad parada, no necesitas invertir. Si tenés que aumentar la producción, tenés los fierros ya puestos para arrancar. Pero hay una situación peor a lo que estaba describiendo, que es muchas pymes están vendiendo esas máquinas para hacerse de dinero, para hacerse de efectivo, para hacerse de capital de trabajo, pagar indemnizaciones en algunos casos de empleados que tienen que despedir o mantener la fábrica abierta esperando que cambie el viento y que venga una mejor etapa. Pero no sé si lo reflejaron tus números. Hay empresas que están dedicándose a liquidar capital de trabajo, a liquidar maquinarias de las pymes para darle capital de trabajo. Sí, de hecho, creo que una de las placas apuntaba a eso, pero básicamente es con respecto al stock, ¿no? Una de las preguntas que nosotros hicimos es su stock durante 2018. La tenemos año esa pasado. también. ¿Está esa placa? Sí, así mientras lo vamos si quieren contando. vemos esa placa primero, pero ahí está. Sí, bueno, la leo. Durante 2018 su stock creció, se achicó. 50% manifestó haber achicado su stock en ese año. ¿Por qué achicó el stock? El 45% manifestó haber achicado para afrontar deudas corrientes, y esto relacionado con lo que decía Fer Alonso. 55% manifestó haber destinado lo recaudado por achique de stock para realizar inversiones financieras. Ahí está, el dato se verifica automáticamente. El más terrible de esos datos es el primero. Claro. Bajé el stock, los tornillos que tenía en la estantería para cubrir deuda corriente, o sea, los sueldos, la FIP y demás. El otro 55, bueno, podríamos decir, de última lo tiene invertido en la cuestión, en la maquinita financiera. Ahora, ¿qué pasa? Sí, pero no lo va a volver a invertir en... No, hasta que no mejoren las condiciones, no. Y si vos no invertís, o sea, no incrementás tu capital de trabajo, de alguna manera la economía empieza a retraerse de la peor manera, que es que los que tienen que generar trabajo, que es los que tienen que generar riqueza, están bajando los brazos. A ver, has mencionado los sueldos. ¿Y qué pasa con la industria, Mariano? ¿Y qué pasa con la UOM, que está pidiendo ya un 35% de aumento? Me refiero a la paritaria. ¿Qué pasa con los gremios en estas circunstancias? Bueno, los gremios están, te diría que más que focalizando en el número que van a pedir, están mucho más atentos a los plazos, porque es tal el grado de incertidumbre respecto de lo que va a suceder. Por un lado, con la inflación, que recordemos siempre que estaba presupuestada de un 23% a principio de año, a fin de 2018 para el gobierno, pero también ven los gremios incertidumbre en el plano electoral. No creen que vaya a ser lo mismo el comportamiento del poder adquisitivo de los trabajadores si gana Mauricio Macri o si gana una opción opositora. Por eso hoy lo que están haciendo los sindicatos es por lo menos tratar de cubrirse. Tienen una fecha tope que es el plazo de vigencia de sus convenios colectivos de trabajo. Frente a eso, te diría que a veces empujados por esa necesidad, se están empezando a sentar con los empresarios. A esta hora está la Unión Obrera Metalúrgica, el principal sindicato del sector fabril, sentado con las cámaras empresarias, empezando a negociar la paritaria 2019. Y lo primero que están diciendo, antes de hablar de números, es no firmemos por un año, por favor, firmemos por 3 o 4 meses algún aumento salarial que contemple, primero que nada, el recupero de 2018, no nos olvidemos de eso también, frente a una inflación desbocada que terminó en 47,6% y una medición interanual en la última de inflación arriba de 50. De 51% prácticamente. Los gremios dicen, primero déjenme recuperar lo que perdimos. Y en ese sentido es donde se están parando ahora a negociar los sindicatos. Y la otra cara, la vamos a ver en la placa siguiente, la otra cara del empleo, tiene que ver con el desempleo y en la preocupación, por supuesto, de lo que resulta tan importante. ¿Considera que en 2019 fue la pregunta, va a necesitar incorporar personal a su empresa? Escuchen la respuesta, el 45%, sí, el 45% manifestó que tendrá que despedir personal este año por la baja en ventas y la pérdida de rentabilidad. O sea, no solamente incorporar, sino que además casi la mitad de los consultados dijeron que iban a tener que despedir personal. Hay un dato que complementa esta encuesta que da el INDEC y que dice que no solo achican el personal, sino achican las horas de trabajo. No hay horas extras y las jornadas de trabajo se reducen para evitar despidos. Sí, y el empleo informal también, que es un componente importante dentro de muchas industrias o microeconomías, que es el que más rápido uno se puede deshacer, digamos. Entonces, eso que no siempre se está midiendo también es muy importante. Hay que entender algo. Dentro del mundo de la pyme, yo siempre me gusta agregarle un pedacito más que es el más grande, que es la micro
empresa, que son los comercios básicamente. Y el comercio ha sido uno de los más golpeados. Y dentro de esos, el 45% que no solo no van a contratar, sino que van a despedir, el mayor componente en comercio es mucho mayor. Claro. En comercio lo que ha pasado, por ejemplo, algo que hemos relevado, es que los dueños que por ahí decidían despegarse, decir, bueno, voy a la mañana, controlo, voy a la tarde y pongo empleados, están tomando el control del negocio porque tienen que suprimir un sueldo, porque no... Ahora, ¿cómo este gobierno también, y lo conversamos generalmente aquí con Fernando, con Mariano, con Luciana, le ha quitado el poder de compra al trabajador, ¿no? En la era Macri. ¿Y qué te parece? Si es inflación del 45% con sueldos que fueron... 15% perdió el poder adquisitivo el año pasado. Así que te das una idea de lo... Y agrego una cuestión que es importante analizar porque estamos para el contexto de las pymes. Vamos a hablar, por un lado tenemos el enfoque del su capacidad de compra, pero por otro lado está el pyme. ¿Qué puede hacer el pyme frente a un pedido de un 35 o un 40%? Porque no todos los pymes, te diría que la menor cantidad de empresas pudo trasladar ese 47% de inflación en los costos a los precios. No es tan directo y depende de la industria. Te marco, servicios, es un área, un segmento. Obviamente generó una cierta expectativa la asunción de Dante Sica en el Ministerio de Producción y Trabajo, fue como una suerte de arribo estelar del gabinete el año pasado, se lo llegó a considerar una suerte de superministro.
porque es un profundo conocedor, y creo que nadie Sí. puede dudar de esto, del mundo pyme, del comercio exterior, de la relación entre Argentina y Brasil, por ejemplo. Ahora, de aquella expectativa a hoy y a esta medida de facilitemos el puerta a puerta, ¿qué les pasa a los empresarios cuando ustedes lo consultan?